su nombre en esta hora, Dios, gracias, aleluya. Gracias, Padre, por tu presencia hermosa, aleluya. Dios es bueno, aleluya. Damos gracias a Dios por su presencia en esta mañana. Hoy siendo el día, me parece, el número 10 del año 2022. Hablaba en estos días, creo que hoy hablaba con alguien y le decía que el año pareciera que se despidió ayer y ya llegamos por el día número 10. El tiempo avanza sumamente en 9. Gracias, Marco, el número 9. El tiempo avanza sumamente rápido, iglesia, amén. Pero vamos a ir a la palabra del Señor. Todos los que puedan estar de pie conmigo, hágalo en reverencia a el Señor. Y vamos a ir al texto, al pasaje bíblico de Segunda de Crónicas, capítulo 20, los versículos del 1 al 2. Repito, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al 2. Aleluya. Bendito Dios. Usted siga adorando al Señor en lo que busca en las Sagradas Escrituras. Cuando usted lo tenga, pueblo, puede decir amén. Amén. Hermano Pedro Javier, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al 2. Bendito Dios, aleluya. Santo es tu nombre, Dios, aleluya. Bendito eres, aleluya. Amén, iglesia. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Escuche bien. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Nuestro hermano José nos lleva en oración en esta hora. Señor, gracias por Bendito tu palabra. Dios. Sí, Señor. Señor, ha llegado el momento de escucharla misma. Te pido, Señor, que internalice nuestros corazones y la podamos recibir. No seamos oidores, sino hacedores de la misma. Espíritu Santo, toma el control y el dominio del ambiente. Que tu palabra fluya con poder y autoridad en el nombre de Jesús. Y use nuestro pastor. Va acercando el encendido por tus labios y que se haga tu santa y divina voluntad en esta mañana. Y tu iglesia recibirá la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Puede tomar asiento, iglesia. Y el tema de esta hora, o de esta mañana, escuche bien: estrategias para la victoria. Estrategias para la victoria. El pasado domingo se expuso que se estaría presentando una serie de mensajes dirigidos a tener claro, cuáles son las convicciones, estrategias o armas espirituales que nosotros necesitamos para poder obtener y permanecer en victoria en nuestra vida espiritual a nivel individual y en el colectivo de iglesia como estamos en esta mañana. Y si algo se expresó es que estuviéramos presente la plena convicción de que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Cuántos pueden decir amén? Y eso es lo que expresa Santiago 1:17. Por lo tanto, partiendo de esta poderosa y gran verdad, lo que está diciendo ese pasaje de Santiago 1:17 es que nuestro Señor Jesucristo es en su carácter, su naturaleza, y su carácter son inmutables. O sea que Él nunca puede cambiar, Él nunca puede alterarse, lo cual implica que su sí es sí, su no es no, su esencia, lo que Él es, su propósito y sobre todas las cosas sus promesas siempre serán seguras para la vida de todo creyente, porque en Él, iglesia, no hay sombra de variación. Él es el mismo hoy y por siempre y por los siglos de los siglos, y mientras vivamos en Él estamos seguros. Y si algo quedó claro a través del mensaje pasado, y que yo espero usted se haya llevado en sus corazones la semana pasada, y más que yo, el Espíritu Santo de Dios desea que usted se haya llevado en su corazón, es tener la plena convicción de la promesa para tu vida, que dice
que Él será tu escudo y tu galardón, porque eso es lo que dice Génesis 15:1. Eso fue lo que el Señor le dijo a Abraham, y eso es lo que el Señor hoy nuevamente te vuelve a recordar, que Él será tu escudo y tu galardón, porque sus promesas, escúchalo bien, son herencia para sus hijos, y si tú eres hijo de Dios, eso es herencia para ti. Pero hoy es importante señalar, iglesia, cuáles son los pasos, o más bien las estrategias que nosotros necesitamos para mantenernos firmes y obtener la victoria en este nuevo año que apenas está iniciando, y sobre todo en lo que nos hemos propuesto en el Señor. Y precisamente cuando vamos al relato bíblico de Segunda de Crónicas capítulo 20, que es el pasaje de referencia para el mensaje de esta mañana, porque lo que acabo de dar es un breve resumen del domingo pasado. Allí se habla en Segunda de Crónicas capítulo 20 de la victoria que obtuvo un rey sobre sus enemigos de Moab y Amón. Del rey que se habla en este relato bíblico es de Josafat, hijo de Asar, y se expresa en el capítulo 17 de este libro que cuando este rey sucedió a su padre, inmediatamente, escuche bien, él comenzó a hacer lo recto delante de Jehová, porque este hombre, este rey, quería asegurarse que inmediatamente él comenzara aquel reinado, la presencia de Jehová estuviera con él a cada momento. Y es necesario, amado hermano, que de igual forma nosotros, los que estamos aquí hoy, los que están a través de las redes sociales, que por alguna razón no han podido llegar, procuremos en todo tiempo hacer lo recto delante del Señor, para que la presencia del Señor esté en tu vida de día y de noche y a cada momento, porque es en su presencia, iglesia, que dice el Salmo 16, versículo 11, que Él te dará a conocer la senda de la vida por donde tú debes transitar, y es allí donde hay plenitud de gozo, y es allí, amado hermano, donde todo lo que tú hagas prosperará. Dice el relato que Josafat hizo lo bueno ante los ojos de Dios. No dobló sus rodillas ante Baales. No se desenfocó de su Dios, sino que dice el versículo 4 de ese capítulo 17, que él buscó a Dios, al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos. Y dice que Jehová confirmó el reino en sus manos, tuvo riquezas y gloria en abundancia, porque la mano de Jehová estaba con él. Pero llegó el día en que se levantaron, iglesia, los enemigos en su contra. Porque cuando usted hace propósito de determinar metas dirigidas a agradar a Dios, dirigidas a buscarlo, dirigidas a servirles, usted tiene que entender que hay uno que se levantará en su contra. Y cuando vamos a este relato bíblico, allí dice en el capítulo 20 que los hijos de Moab y de Amón se levantaron en contra del rey con el único fin de invadir a Judá. Y cuando le dieron la noticia a Josafat, le expresaron: mira, Josafat, viene contra ti un gran ejército del otro lado del mar, y ya están en la región de Engadí. De acuerdo a los conocedores, lo que esto implicaba era que de forma sorpresiva aquellos enemigos habían llegado a aquella región. O sea que ya ellos estaban tan solo a 50 millas de Jerusalén. Estaban cerca de donde estaba el rey. En otras palabras, estaban, se podría decir, encima prácticamente del rey. Y cuando el rey lo supo, dice el versículo 3 del capítulo 20, que Josafat tuvo temor, que Josafat se alarmó, y no era para menos, porque Josafat tenía sobre sus hombros, sobre sus manos, la decisión de todo un pueblo, porque a pesar de todo, después de todo, él era el rey en aquel lugar.
Pero lo que llama la atención, amado hermano, es que en medio del temor que él tuvo, él pudo quizás haberse paralizado, quizás él pudo haberse frenado y no saber qué hacer en medio de aquella situación que era prácticamente inminente. Él pudo, iglesia, haber salido corriendo y olvidarse del reino y de lo que Dios había entregado en sus manos y dejarlo a la suelta y entregárselo a los enemigos que venían por aquello. Pero a pesar de todo, y es aquí donde el Espíritu Santo de Dios, iglesia, quiere enfatizar en esta mañana, este rey ante la adversidad, a pesar que había temor, no se amilanó, no retrocedió, al igual que nosotros en esta mañana estamos llamados en medio de la adversidad, en medio de la situación, a no amilanarnos, a no retroceder, porque tú no estás llamado a entregar lo que Dios ha depositado en tus manos. Tú estás llamado a caminar, porque dice el Señor en su palabra que mientras tú camines, tú serás cabeza y no cola, y el Señor te dará la victoria. No entregues lo que Dios te ha dado, camina y Él te ayudará. ¿Y cuál fue la estrategia que utilizó el rey Josafat? Esa es la pregunta en esta hora. ¿Cuál fue la estrategia que estableció el rey Josafat para él poder salir por la puerta ancha en victoria y sobre todo de pie? Cuando vamos y buscamos la definición, iglesia, de lo que es estrategia, dice, y cito, que es una serie de acciones muy meditadas que van encaminadas hacia un fin determinado. Repito nuevamente. Estrategia, una serie de acciones que son ¿qué? Meditadas, planificadas, que van encaminadas hacia un fin determinado. Y partiendo de esta definición en esta mañana, la primera acción que utilizó este rey como primer paso para la victoria, y es la que usted y yo debemos utilizar, iglesia, es que este rey se humilló ante su Dios y le consultó. Escuche bien, la primera estrategia del rey en medio de aquella situación fue humillarse ante su Dios y consultarle a su Dios. En los versículos del 3 al 4, aquí dice que Josafat tuvo temor, que ya lo mencioné, pero humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y dice el versículo 4 que se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Escucha, el rey y todo el pueblo dice aquí que se humillaron ante Dios, que le consultaron, que oraron, que se pregonó ayuno en medio de la adversidad. Ellos oraron y buscaron la presencia de Dios. En medio de la adversidad el pueblo se humilló, porque si algo ellos tenían claro es que ellos estaban reconociendo que el único que los podía ayudar en todo momento era el Señor Jesucristo. El rey y la nación fueron delante de la presencia del Señor, como debemos ir tú y yo siempre, con una actitud de humildad. Porque la experiencia del pasado de los reyes que habían estado antes de Josafat, que habían hecho lo bueno ante los ojos de Dios, es que cuando ellos se humillaban ante Dios, el Señor siempre los exaltó. Y es importante que tú entiendas que eso no ha cambiado. El Salmo 138, Salmo del rey David, dice claramente en los versículos del 6 al 8, Jehová es excelso y atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. ¿A qué altivo? Al que piensa que no necesita a Dios. ¿A qué altivo? Al que piensa que Dios no existe y no es real. ¿A qué altivo? Él no mira al que le declara la guerra a sus hijos,
pero Él al humilde dice que Él lo vivificará en medio de la angustia y extenderá su mano en contra de la ira de sus enemigos, porque Él, iglesia, cumplirá su propósito en ti para siempre, porque no desamparará la obra de sus manos. Y tú y yo somos obra del Señor, así que Él nunca nos desamparará. Y volviendo al relato, allí precisamente lo que se registra es que Dios, en medio de la oración y el ayuno nacional de aquel pueblo y de aquel rey, le dio la guianza, le contestó y le dijo: no teman, yo estoy con ustedes. Y eso fue lo que sucedió, porque las promesas de Jehová, como hemos dicho ya anteriormente, siempre son seguras. Aquel pueblo, aquel rey fue exaltado. Y hoy nosotros, pueblo, tenemos que tener presente que al igual que el rey Josafat, que al igual que el rey David, quien escribió el Salmo 138, ellos fueron exaltados. Cuando tú te humillas y levantas oración y ayuno ante tu Dios, Él siempre será fiel en contestar y darte la victoria, no importando la situación, porque todavía Él sigue en este tiempo interesado en los humildes de corazón y en los que postran y adoran su corazón y su presencia. A esos el Señor exalta y sigue mirando de lejos a todo aquel que es altivo. Pero es necesario, iglesia, que vivamos de rodillas. Es necesario, iglesia, que vivamos de rodillas, que nos humillemos delante del Señor en los momentos buenos, pero también en los momentos malos de la vida. El momento de humillación al Señor no es únicamente cuando se presenta el día malo. El momento de humillación al Señor es en todo tiempo. Debemos dedicarnos con esmero a la oración y al ayuno si es que queremos que en el 2022 logremos nuestras metas y sobre todo poder ver a nuestro Creador. Así que esa primera estrategia de Josafat lo que implica es que hay que, iglesia, dedicarnos a orar y ayunar en todo tiempo. Y ahora más que nunca, el apóstol Pablo le dijo a los colosenses en el capítulo 4, versículo 6, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Es importante que entendamos que eso hay que hacerlo. Debemos, amado hermano, como estrategia del nuevo año, que lleva 9 días nada más, dedicarnos y aferrarnos a la oración y al ayuno. El pasado martes se habló del tema de la oración y lo que queda de este mes, durante los martes que quedan, se seguirá hablando del tema de la oración, la importancia del mismo y del tema del ayuno, porque ese tema es medular en la vida de cada creyente y es necesario que si en ti no se ha levantado, si en ti no se ha despertado una pasión por orar, es importante que te espabiles, te muevas y empieces a buscar la presencia de Dios, porque estamos en tiempos finales. Es tiempo de orar, es tiempo de ayudar, si es que queremos ver victoria en nuestra vida. Esa fue, decíamos el martes pasado, la oración fue la enseñanza que Jesucristo nos dejó, iglesia. La de un hijo que oraba y se humillaba ante su Padre en todo tiempo. Cuando usted lee las Sagradas Escrituras, usted se encuentra que en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, a cada momento, antes de hacer algo o después, el Señor Jesucristo constantemente le oraba a su Padre. Aun cuando él sabía que la hora había llegado, dice Mateo 26:39, que él dice que se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa,
pero que no se haga como yo, sino como tú quieras. Estando en el madero, después que fue vituperado, calumniado, injuriado, maltratado, golpeado, molido por nuestras rebeliones, porque la palabra dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Allí en aquel madero, mientras se burlaban de él, mientras lo tocaban y le daban, porque no tenían ni la más mínima idea a quién le estaban haciendo lo que le estaban haciendo, el Señor Jesucristo dijo y oró y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En todo tiempo el Señor Jesucristo oró, y ¿saben qué, iglesia? El Señor le dio la victoria, porque al tercer día dejó la tumba vacía. El Señor lo exaltó a lo sumo y hoy está sentado a la diestra del Padre con todo poder y autoridad, y hoy te está mirando para decirte: si yo vencí, tú también puedes vencer, porque yo estoy contigo. Aleluya. Cuando tú te humillas delante de Dios y oras y ayunas con súplica y ruego, es en ese tiempo, iglesia, donde tú encuentras riquezas en el Señor, porque tendrás la gran comunión con aquel que murió y vive por siempre. Allí, en esa intimidad, en ese proceso de ayunar, es donde tú vas a encontrar la paz de Dios, la paz que el mundo no da, la paz que te da únicamente el Señor Jesucristo. Es allí donde tú vas a encontrar la llenura que nadie puede darte. Es allí donde tú vas a recibir fortaleza en medio de tu debilidad. Es allí donde Él te va a dar las estrategias y lo que tú necesitas para seguir caminando. Es allí en la oración y en el ayuno donde tú de rodillas podrás vencer, amada iglesia. Esta fue la experiencia de Josafat, la del rey David, y es necesario que sea la de todo cristiano en este tiempo. No podemos seguir bajo ningún concepto, iglesia, llamándonos cristianos y viviendo una vida espiritual pobre. No podemos seguir diciendo soy creyente, pero viviendo de orillas con el Señor. El Señor le dijo a sus discípulos: boga mar adentro. Y es necesario que hoy, en este tiempo, podamos profundizar y entrar a una relación de intimidad con el Señor. No es la que te diga el pastor, no es la que te diga el hermano, porque el trato de Dios con tu hermano es totalmente diferente al que Dios quiere tener contigo. Es que si tu hermano te habla de la experiencia que ha tenido con el Señor, pues qué bueno, porque eso te debe motivar a ti, a que tú busques tu propósito con Dios, a que tú busques esa intimidad con Dios, porque de seguro cuando tú lo hagas, experimentarás cosas grandes en tu vida, y tu vida será drásticamente impactada y marcada por el Señor Jesucristo. Y sobre todo será exaltado. Dedíquense a la oración y al ayuno. Eso fue la estrategia de Josafat. La segunda estrategia de este rey, escuche bien, la segunda estrategia de este rey fue reconocer que Dios tiene el control. En medio de lo que estaban viviendo, este rey reconoció que Dios tiene el control. Cuando tú vas al relato y observas los versículos del 5 al 7 de ese capítulo 20 de Segunda de Crónicas, allí dice que una vez reunido a toda la congregación, dice en los versículos del 5 al 7, dice: entonces Josafat, una vez reunida a toda la congregación,
Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No estás en tu mano tal fuerza y tal poder que no hay quien resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Note usted, iglesia, que estos versículos en el contenido, la oración de este rey Josafat, si usted la analiza, más que todo es una charla, una conversación que el rey tiene con el Señor. Porque si algo el Señor quiere de cada uno de nosotros, es que cuando tú vayas a la presencia de Él, tú no vayas con palabras rebuscadas, con palabras de diccionario, como se dice en el buen puertorriqueño, con palabras de domingo, que tú vienes y la dices y la gente a veces se queda: ¿y qué dijo? ¿Cómo? No entendí. A Dios le interesa que cuando tú vayas a hablar con Él, tú le hables con sinceridad, porque ya Dios sabe lo que tú quieres. Es importante, amado hermano, que tú hables con sinceridad de corazón, que tú charles con Dios, que tú hables con Dios con reverencia. Pero lo que llama la atención de estos versículos que acabo de leer, me llama la atención el versículo 7, que es el último, porque el rey no comienza esta oración o esta conversación con el Señor con una queja, como hacen muchos, que en medio de la circunstancia comienzan a quejarse: ¿por qué tú esto? ¿Por qué tú aquello? ¿Por qué tú no me ayudaste? Aquí el rey no comienza con queja, ni tampoco comienza con angustia. La oración y la charla que tiene este rey con el Señor, lo que denota en ese versículo 7 es admiración por su rey, porque este hombre hace una declaración de fe en ese versículo 7 basada en la historia de sus antepasados, y él dice: tú echaste a los moradores de esta tierra. Él hace también en ese versículo 7 una afirmación en la que reconoce la generosa mano de Dios y dice: diste esta tierra a la descendencia de Abraham, tu amigo. Ante la declaración, iglesia, escucha bien, ante la declaración y Señor de señores, que sigue siendo el que está aquí en esta mañana, que te está observando ahora mismo, y Él sigue siendo el Padre generoso con el que Josafat habló. Él no ha cambiado su forma de actuar para con su pueblo. Él sigue actuando, iglesia, de la misma forma. Él sabe cuáles son tus limitaciones. El pueblo en un momento dado le dijo: Señor, nosotros no sabemos qué hacer en medio de esta situación que viene hacia nosotros. No sabemos qué hacer en medio de ese enemigo. Dios conocía la limitación. Dios sabe tu limitación. Dios sabe tu necesidad. Él conoce tu circunstancia, porque en el Salmo 139 el rey David escribió y dijo: el Señor lo sabe todo. Y cuando tú lees los primeros 3 versículos de ese Salmo 139, en la versión Dios habla hoy, que lo invito a que lo haga, dice allí: Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones. Aún lejos te das cuenta de lo que yo pienso. Sabes todo lo que hago y sabes también lo que te sucede. Por eso David dijo: pero tú por todos lados me has rodeado y tienes puesta tu mano sobre mí. Pero tú por todos lados me has rodeado y tienes puesta tu mano sobre mí. Y hoy tú necesitas tener claro que ese Dios poderoso de igual manera tiene puesta sobre ti su mano y te está cuidando por todos lados en esta hora. Entiende, iglesia,
El Señor nunca ha perdido el control. Él siempre ha tenido el control y siempre lo tendrá. Por eso es que tú estás sentado en esta mañana aquí, porque gracias a su control es que tú puedes adorar y alabar al Señor, porque Él ha preservado tu vida. Si no, haz memoria de lo que Dios ha hecho en el pasado contigo. El rey Josafat, iglesia, hizo memoria, porque cuando vas al versículo 9, allí él dijo: Señor, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Josafat sabía, era la experiencia del pasado de otros reyes que él había escuchado y la experiencia de su vida, que en todo momento Dios había estado con él. Él se recordaba de las cosas grandes que Dios había hecho y de que Dios siempre ha tenido el control. ¿Saben, iglesia? El miedo, y más en el tiempo en que estamos viviendo, en medio de las circunstancias quizás que se levantan en la vida del creyente, actúa muchas veces de forma negativa, y las personas y aún los creyentes llevan a muchos a anular su capacidad de recordar su pasado, donde hay muchas evidencias del cuidado y la protección del Señor en tu vida. Pero vemos en este pasaje del versículo 9 a Josafat, que hace una declaración que está entre paréntesis. Cuando usted va al versículo 9 de ese capítulo 20 de Segunda de Crónica, usted va a encontrar entre paréntesis que allí dice: porque tu nombre está en esta casa. Porque tu nombre, iglesia, está en esta casa. Porque su nombre, iglesia, está en la casa de nuestra vida. Porque su nombre está en la casa de nuestra vida. Es allí donde se registran los cuidados del Señor para ti. Es allí donde Él nos cuida, y Él sigue siendo Dios protector. Él sigue siendo Dios guardador. Él sigue siendo el consolador. En la historia de tu vida tú tienes que tener presente cuántas veces, a memoria, Él te ha librado del mal, cuántas veces Él te ha salvado, cuántas veces el Señor te ha prosperado en muchas áreas de tu vida. Cuando tú miras hacia atrás en el transitar y en el caminar tuyo, tú tienes que reconocer que la única razón por la que estás de pie es porque hay un Dios que te ha librado, es que hay un Dios que te ha guardado, es que hay un Dios que ha preservado tu vida, porque Primera de Crónica 29:11 dice que de Jehová es la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas están en los que están en los cielos y en la tierra son suyas. Por lo tanto, el Señor tiene el control absoluto de todas las cosas. No le creas a un diablo derrotado. No le creas patrañas del enemigo ni de quien quiera levantarse en tu contra para venirte a decir que tú estás en derrota. Tú créele a un Dios poderoso que hoy te está diciendo que camines y transites en fe, porque Él te ha dado la victoria. La tercera estrategia que este rey utilizó fue descansar en que Dios iba a hacer. Descansar en que Dios hará. Si continuamos en el relato, el Señor le dijo al rey y al pueblo, en el versículo 15: oíd Judá todos. Después que el pueblo proclamó ayuno, oró, se humilló ante la presencia del Señor, el Señor le contestó. Y dice el versículo 15: oíd Judá todos, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no tomáis, ni os amedrentéis, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, es de Dios. El versículo 17 dice: no habrá para que peleéis, vosotros en este caso, paraos
estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayáis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Esa fue la contestación que el Señor le dio al pueblo. Y me parece que el mensaje del rey y al pueblo fue uno sumamente claro, porque cuando el Señor le habla a sus hijos, cuando el Señor le habla al pueblo, le habla de forma clara. Y allí en esos versículos claramente el insumo es: yo estaré con ustedes, porque no es su guerra, es la mía. Amén. Déjame decirte algo, la clave o más bien la estrategia para lograr la victoria en este año y hasta que Cristo venga, porque nadie aquí sabe cuándo Cristo va a regresar, pero la clave para obtener la victoria, la estrategia para obtener la victoria, como vuelvo y repito, en este año hasta que Cristo venga, no es, escucha bien, reaccionar ante las circunstancias, reaccionar ante los problemas o ante los enemigos que se presenten en este nuevo año con nuestros propios recursos, reaccionar con nuestras propias fuerzas, sino, iglesia, que debemos en este tiempo, bendito Dios, acordarnos de que Dios está con nosotros, que nosotros no somos indispensables, sino que la estrategia nos la va a dar el Señor Jesucristo, porque muchas veces nosotros primero empezamos con nuestros recursos, con nuestras fuerzas, para luego venir a mirar al Señor en último lugar. Pero claramente en Zacarías 4:6 dice: no es con ejército, no es con tus propios recursos, ni con tu fuerza, sino con su espíritu, ha dicho Jehová. Es con las fuerzas de Jehová que tú vas hacia adelante. No es con tus propias capacidades, no es con tus propias fuerzas, es con las fuerzas de Jehová. Deja que el Señor sea, iglesia, el que pelee por ti. Deja que el Señor sea, iglesia, el que pelee por nosotros, porque la batalla, iglesia, escúchalo bien, es del Señor y la humillación es de nosotros. Dice el versículo 18 que cuando el rey y el pueblo escucharon lo que Jehová le contestó, dice que el rey Josafat inclinó su rostro en tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y le adoraron por lo que él dijo que iba a hacer, porque él él le había dado la victoria. Y hoy hay un Dios que te dice para este nuevo año: humíllate, déjame pelear por ti y yo haré, dice el Señor. Descansa en tu Dios, porque mientras tú te humilles y busques su rostro, Jehová peleará por ti como poderoso gigante y te dará la victoria. Tú tienes que entender que en el año en que estamos necesitamos anclarnos permanentemente en la roca inconmovible que es Cristo Jesús, Señor nuestro, y ahí permanecer, porque ahí es donde hay garantía para ti y para mí de obtener la victoria. Descansa en el Señor. El problema a veces de muchos creyentes es que quieren pelear ellos mismos las situaciones, que quieren con sus propias fuerzas resolver los problemas, con su propia sabiduría humana quieren resolver las circunstancias y problemas que se presentan. Pero el creyente está llamado a doblar sus rodillas y dejar que sea el Señor el que resuelva sus problemas, que sea Dios el que pelee las circunstancias en tu vida. Aprender a descansar en el Dios que puede obrar a favor tuyo si tú le permitas que Él ocupe el lugar que le corresponde. Amén, aleluya. La última estrategia de tantas que hay es que en el proceso de tu vida actuemos en fe, con fe y con alabanza. Que en el proceso de tu vida actuemos, escuche bien, con fe y con alabanza. El Señor ya le había dado la victoria al pueblo. El Señor usó el profeta y le había dado la victoria al pueblo. Como el Señor, escúchalo hoy, te ha dado la victoria a ti sobre tu hogar. Te ha dado la victoria a ti sobre tu familia.
Te ha dado la victoria sobre las metas personales o las resoluciones de año que hiciste espirituales para este año. Ya el Señor te dio la victoria. Te dio la victoria sobre tus enemigos. Te dio la victoria incluso sobre el mismo Satanás. La victoria, iglesia, es tuya. Tú tienes que creerlo. Pero hay que caminar y actuar en fe hacia lo que Dios ya te entregó. Tú tienes que caminar, escúchalo bien. Tú tienes que caminar y actuar en fe hacia lo que ya Dios te entregó. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Esto no es un asunto de que como Dios va a pelear por mí, pues entonces yo me siento y espero que Él haga. El Señor le dijo a este pueblo, la pelea es mía, la guerra es mía, pero ustedes van a marchar y van a caminar hacia el enemigo, me van a adorar y verán mi mano. El pueblo tuvo que accionar, el pueblo tuvo que moverse y nosotros tenemos que accionar y movernos. El pueblo mientras caminaba, dice el relato, comenzaron a adorar a Dios en fe, diciendo y creyendo que Dios los iba a ayudar, que Dios los iba a liberar. Y a medida que avanzaban hacia el enemigo, ellos daban su mejor adoración. Ellos daban la mejor adoración que salía de su corazón hacia su Dios. Y es necesario, iglesia, que tú des la mejor adoración, que tú des lo mejor de tu vida para tu familia, para tus hijos, para la obra, para el ministerio, para el servicio, porque cuando tú haces esas cosas, cuando tú caminas, Él pelea por ti y te da la victoria. Pero tenemos que movernos, tenemos que accionar. El pueblo caminó, iba adorando al Señor y dice que en un momento dado el pueblo se detuvo y en medio de aquella adoración Dios confundió a sus enemigos y entre ellos mismos se mataron. El pueblo no tuvo que mover un arma. El pueblo simplemente esperó lo que Dios hizo mientras los adoraban. Se movieron en fe y luego de que aquellos enemigos estaban derrotados, dice el relato que ni uno solo estaba vivo. Ellos fueron al lugar y dice que eran tanto el botín de riqueza que no podían con él. Dios le dio la victoria y le dio riqueza. Porque cuando tú haces en obediencia lo que Dios te manda y caminas en fe y actúas con acción de gracia en medio de las circunstancias, Él te va a honrar, porque Dios honra, iglesia, a los que le honran. Gloria a Dios, aleluya. Dios honra a los que le honran. Amén, aleluya. Gracias, Señor. Concluyo diciendo en esta hora que hoy el Señor te ha dado estrategias, porque no voy a decir que son todas. Hoy el Señor te ha dado estrategias para que tú puedas sostener la victoria en tu vida. Pero no podemos ser simplemente, como decía nuestro hermano José al inicio de la oración, oidores y no hacedores. Porque ahí es que está el detalle. Cuando simplemente llegamos a la iglesia, al templo, escuchamos el mensaje, sea en labios de este servidor, sea en labios de otro hermano, escuchamos el mensaje de la palabra del Señor. Qué bueno, Dios me habló, escuché la palabra de Dios, pero salimos por la puerta y no lo ponemos en práctica. La clave, si nosotros queremos ver la victoria en nuestras vidas y en todo lo que emprendamos, es poner en acción lo que tú has escuchado. Hoy hay un Dios que te está diciendo que si tú quieres ver victoria, tienes que humillarte, orar y proclamar ayuno. Hoy hay un Dios que te está diciendo, aprende a entender que yo tengo el control. Hay un Dios que te está diciendo que si tú quieres obtener victoria, aprende a descansar en mí. Y te está diciendo por último, que si tú quieres ver victoria, te muevas y actúes en fe, porque descansar en Él no significa que tú no vas a hacer nada. Descansar en el Señor significa que lo que tú no puedas hacer, Dios lo va a hacer. Y significa que tú vas a caminar y Dios te va a capacitar, Dios te va a fortalecer, y por más grande que se vea el gigante,
hay un Dios que lo va a derribar por ti. Lo que tú no puedas sacar del camino, hay uno que va delante de ti. Amén. Hay uno que va al lado, hay uno que va atrás. Y te va a ayudar. Esa es la experiencia de vida de todos los que estamos aquí, a mí me parece. Y si no ha sido la experiencia de tu vida, entonces yo te invito en esta mañana a que tú lo pruebes. Yo te invito en esta mañana a que tú, si no has tenido la experiencia de dejar las cargas en las manos del Señor, tú lo hagas hoy. Vayas ante la presencia del Señor y digas, ¿sabes qué? Aquí me rindo ante ti. Me humillo delante de tu presencia. Yo te pido que a partir de este momento seas tú el que seas el capitán de mi vida. Seas tú el que me lleves a puerto seguro. Porque si alguien es un excelente capitán y no necesita GPS, es el Señor Jesucristo. Los capitanes de hoy en día necesitan GPS para llegar a los sitios, llegar a los puertos. Él no necesita GPS. Él simplemente tú le entregas tu corazón y él se encarga de bendecirte, de sacarte y de ayudarte. Ese es el Rey grande y poderoso que está aquí en esta mañana. Que ha venido aquí hoy para decirte que en lo que va de este año 2022, Él quiere que todo obre para bien en tu vida, pero es importante, iglesia, que tomemos determinación, consistencia en poner por obra lo que escuchamos. No seamos meramente oidores, iglesia. No seamos oidores. Muchas veces nosotros vamos, y termino con esto, a un taller que nos ofrecen. Usted ve a la gente que entra a los talleres y de repente usted los mira, se están ennucando con el sueño. ¿Tú lo ves? Aquí mismo, cuando yo predico con los otros ennucándose también. Señor, jamaquéalo. No te lo lleves, Señor, pero jamaquéalo. ¿Qué es lo que estoy diciendo, iglesia? No seamos oidores. Pongamos en práctica y Dios va a obrar. Amén. Vamos a punto de pie, iglesia, en esta hora.